Muy buenos días a todos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los títulos de crédito. Sin embargo, vamos a recordar de forma muy general lo que es una sociedad. Acuérdense que habíamos dicho que la sociedad era un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a algunas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinaria, es decir, de voluntades sin que nadie los esté presionando, que buscan un mismo fin. Y también habíamos dicho que para poder separar las sociedades civiles de las mercantiles, era necesario tener en cuenta que las sociedades mercantiles siempre van a buscar tener una ganancia, es decir, su objetivo es el lucro económico, a diferencia de la sociedad civil o de la asociación civil, que principalmente buscan tener ¿cómo se le puede decir? Recibir un gracias a cambio de sus servicios. Las asociaciones y las sociedades civiles suelen buscar el auxiliar a la comunidad en general o a cierto tipo de personas o cierto grupo de personas. Entre ellas, por ejemplo, están las fundaciones. ¿Ok? Los tipos de sociedades mercantiles también ya habíamos dicho que aquí en su ontología están varias. Y habíamos mencionado que las más usuales es la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. ¿Ok? Estas dos empresas, estas dos sociedades son más que nada por las características que contienen. Por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada únicamente se forma con un capital base de 5,000 pesos máximo y un capital mínimo de 3,000. ¿Ok? Y si le añaden lo que a su nombre el CB o capital variable, eso quiere decir que incluso pueden llegar hasta 10,000, 12,000 o 20,000 pesos. Sin embargo, la empresa únicamente es responsable por la cantidad inicial de 3,000 o de 5,000. ¿Ok? Esa es la razón por la cual empresas como Walmart no utiliza para sus empleados la palabra empleado, sino asociado. Es decir, ellos cuando entran a trabajar reciben el equivalente a la utilidad que les genera una empresa. Porque acuérdense que para los socios, ellos no reciben sueldo, reciben utilidades. ¿Sí? Entonces, estas personas que trabajan ahí van recibiendo esta utilidad por semana, por quincena, depende a cómo les vayan pagando, pero la reciben en base a que son socios minoritarios de la empresa. Esa es la razón por la cual si Walmart en su momento llega a quebrar, pues cada empleado se va únicamente con el valor de su acción. Y eso es todo lo que tiene. En cuanto a la sociedad anónima, esta es más utilizada no tanto por su capital base, ya que es de 50,000 pesos aproximadamente, sino por la gran amplitud que tienen los socios al momento de configurarla. Esto quiere decir que en la sociedad anónima los socios pueden tener incluso acciones de diferente tipo de serie, es decir, diferente tipo de nivel. Están, por ejemplo, las acciones de tipo A, que son para socios fundadores, las de tipo B, que son las que están agregando, o en su momento agregaron capital y están generando ahora nuevo capital, y tipo C y así sucesivamente. Una empresa así, por ejemplo, viene siendo Televisa. Televisa ahorita, si no mal recuerdo, las acciones que tiene ahorita es de tipo PQ, ¿sí? Porque todavía pueden hacerlo así, A, AB, AC, AD, AE, AF, así sucesivamente. Entonces ahorita creo que están en la PQ, algo así, en la cual sus socios no están recibiendo tanta cantidad de utilidad como los socios fundadores, pero aún así están recibiendo su utilidad representativa. Palabras base de aquí, de este tema de sociedades: subsidiario y solidario. Es importante que busquemos la definición de estas palabras, ya que estas palabras, tanto subsidiario como solidario, van relacionadas con el tema de sociedades y sobre todo, importante, ambas son obligaciones de los socios accionistas. Entonces, aunque parece fácil, realmente no es tan fácil establecer o tener una sociedad.
Esa es la razón por la cual la mayoría de los empresarios que están empezando sus negocios, en vez de tener una sociedad, prefieren iniciarse como personas físicas. Es decir, prefieren estar con sus reglas y sus limitaciones como personas físicas. Ya si su empresa va a crecer, es entonces cuando buscan socios y la convierten en una sociedad. Pero para iniciar, definitivamente buscan el iniciar como persona física. Les voy a adelantar poquito, pero para lo que es la tercera y la cuarta evaluación, vamos a realizar en forma de papel, vamos a ponerlo así, una empresa. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros, de viva voz, de forma personal, vamos a estar recabando los documentos que necesitamos para formar nuestra empresa. Entonces, ahí vamos a empezar a ver cómo es que todo esto va tomando forma. No nada más es el llegar, ponerse en un puestecito y ya. Sí, aquí el chiste es el registrarse. ¿Cuál es la importancia del registro de las empresas? Número 1, dar seguridad. No nada más seguridad al cliente, sino también seguridad a la persona que tiene su negocio. ¿Por qué? Muchas aseguradoras solicitan el registro de estas empresas para, en caso de algún siniestro o algún robo, las aseguradoras puedan cubrir la totalidad de la pérdida del negocio, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un puestecito, empiezan con ese puestecito y de repente llega una persona amante de lo ajeno y los empieza a asaltar. Se lleva toda su mercancía. ¿Qué hacen ustedes? Ya perdieron ahí todo el día, ya perdieron toda su mercancía, ya perdieron todo y ahora hay que volver a reinvertir, ¿sí? Entonces las aseguradoras evitan de que ustedes que tengan que reinvertir, pues simplemente ellas lo cubren. Pero para eso hay que registrarse. El tema de hoy, ya que terminamos con esto de las sociedades, el tema de hoy son los títulos de crédito. Los títulos de crédito básicamente son documentos que representan dinero, ya sea dinero en ese momento o dinero a futuro, ¿sí? O simplemente una obligación que tenga que ver relacionada con dinero. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque los negocios, para poderse respaldar económicamente y poder, ojo, y poder cobrar las deudas que se contraen con las diferentes empresas, muchas veces tienen que firmar este tipo de documentos. Y es necesario que nosotros los conozcamos desde este momento porque ya vamos a ser adultos, ya vamos a tener obligaciones, ya vamos a tener derechos y, ojo con esto, a los 18, si nosotros firmamos un pagaré, somos nosotros quien lo cubre, no papá, no mamá, somos nosotros. ¿Sí? Y si no lo pagamos, con quien van a ir y contra quien van a ir es con nosotros, no con papá y no con mamá, ¿ok? Entonces es necesario que lo sepamos y que lo sepamos bien. Es desde ahorita colocar los pies en la tierra y saber con qué herramientas contamos para podernos manejar económicamente en nuestra sociedad. Tenemos dos tipos de títulos de crédito, los negociables y los no negociables. Los negociables es la letra de cambio, ¿sí? Este es un documento mediante el cual una persona ordena a otra que pague a favor de un tercero una determinada cantidad de dinero. La segunda, en esta letra de cambio se pueden ver características como, y aquí las vemos, ustedes las van a poder leer aquí en su antología, ¿sí? Es una orden de pago. Su emisión intervienen 3 personas, el librador, el librado y el beneficiario. El librador es la persona que escribe la orden. El librado es la persona que recibe la orden. Y el beneficiario es la persona que se recibe el dinero. Podríamos traducir esto, por ejemplo, con lo que son los money orders, tan comunes aquí, ya que vivimos en frontera. ¿Sí? Cuando nuestros parientes en El Paso, en Estados Unidos, nos hacen un envío de dinero, nuestros parientes vendrían siendo el librador, la empresa que hace esta transacción del envío de dinero es el librado y nosotros que recibimos
El beneficio o el dinero somos los beneficiarios. Luego sigue uno de mis favoritos, la verdad. ¿Sí? Legalmente hablando, es el documento que yo he encontrado más efectivo para lo que es el cobro de cualquier adeudo, el pagaré. Y sí, el pagaré tiene la fama de que en cuanto una persona lo escucha, inmediatamente tiembla. En cuanto le dicen, necesito que me firmes un pagaré, inmediatamente temblamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el pagaré constituye una obligación que no te puedes quitar de encima, que no prescribe tan poquito. Ojo, prescribir quiere decir que se termina el tiempo o que tiene caducidad, como los alimentos. Bueno, también los documentos tienen una determinada prescripción. Pero el pagaré no prescribe en 1 o 2 años, prescribe aproximadamente entre 5 y 6 años, dependiendo a la legislación. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta esto. La legislación se modifica año con año. Entonces, uno tiene que estar actualizado respecto a este tipo de temas. ¿Sí? Ya les había comentado que una vez que uno empieza a estudiar, ya no para. Se tiene uno que estar actualizando para todo. Y si se fijan, hasta para esto también. ¿Cuáles son las características del pagaré? Primero que nada, ¿sí? Tenemos 3 personas, 2 que son necesarias y una que puede ser opcional. Sin embargo, funciona de garantía. Las personas, obviamente, es la persona que emite el pagaré o el beneficiario, la persona que se obliga a firmar el pagaré y el aval. El aval viene siendo, obviamente, la persona o el opcional, depende de la relación que se tenga entre las 2 personas que están generando esta obligación entre las 2. La otra es que es una promesa de pago, obviamente, y sobre todo, debe de llevar una cantidad real, tanto en número como en letra. Chicos, por favor, en su vida se les ocurra firmar un pagaré en blanco. Porque eso quiere decir que la persona que tiene ese pagaré puede ponerle la cantidad que se le dé la gana, ¿sí? Y ustedes están obligados a pagarlo. Y ojo también con esto. Una de las características que más me gusta de forma personal del pagaré es que se puede hacer en una simple hoja de papel. ¿Por qué? Según la legislación, únicamente debe de decir pagaré $300 a José Martínez el 29 de febrero del 2142. Y la firma con el nombre. Ahí está. Y yo con esto me acabo de obligar, ¿sí? Así, me acabo de obligar a pagarle a esta persona esta cantidad de dinero en esta fecha. Si para cuando llegue esta fecha yo no lo he pagado, ¿qué creen que va a pasar? Esta persona puede demandarme. Y si se fijan, es una simple hoja de papel. En este momento voy a cancelarlo. Ya está cancelado. Porque aunque no lo crean, con solo decir pagaré es más que suficiente para que se haga válido. ¿Sí? Por eso les digo, francamente, este tipo de título de crédito, el pagaré, a mí me encanta. Ya les he dicho, soy abogada, entonces esa es una forma de acordar el que se va a cubrir el pago del servicio que se va a prestar, ¿sí? Pero no nada más en cuanto a los servicios que se vayan a prestar. Por ejemplo, si alguno de ustedes se dedica a la venta de objetos
muebles grandes, por ejemplo, las bocinas, estas bocinotas tan grandotas que nunca falta el vecino generoso que le encanta poner la música a todo vuelo como si a uno le gustara también. Todos tenemos uno, la verdad, ¿sí? O a lo mejor ustedes son uno. Si son así, no sean malos, un poquito de conciencia, ¿sí? Pero en fin, les decía. Entonces, obviamente estas bocinas no son baratas, ¿sí? No son baratas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues simplemente que nos firmen un pagaré por el valor de la bocina para que nos lo puedan retribuir. Ah, que resulta que la persona no lo pagó, no esto, no lo otro. Se pueden tomar acciones legales con ese pagaré. ¿Por qué? Porque el pagaré es completamente independiente de lo que le dio origen. Oiga, pero es que la bocina se descompuso, pero el pagaré aquí está. ¿Sí? Así de sencillo. Si la bocina se descompuso o no se descompuso, usted tiene obligación que con el pagaré. Y no es necesario, como les mencioné, el comprarlo en una papelería, sino simplemente con escribirlo es más que suficiente. Y las reglas para eso, aquí están. ¿Sí? También aquí les agrego el artículo en donde ustedes van a poder localizar las características del pagaré y, ¿por qué no?, tenerlas en cuenta para en algún momento que lo vayamos a necesitar. ¿Sí? Luego viene el cheque. El cheque es un documento que usualmente se utiliza ya cuando tienes empresas que manejan cantidades de dinero muy grandes, aunque sea por importación, exportación, por ventas, por depósitos, lo que ustedes quieran. Parece que no, pero el cheque funciona y funciona muy bien, aunque parezca comercial, principalmente para evitar el estar cargando tanto dinero en la bolsa. Es más fácil cargar un cuaderno de notas, que básicamente eso sería una chequera, ¿sí?, que estar cargando el fajo de billetes por la cantidad que se te dio, ¿sí? Es más fácil decirle a una persona, ¿sabes qué? Deposítame a la cuenta, tráemelo aquí en físico, ¿sí? Entonces, el cheque tiene varias características. Por ejemplo, que es una orden de pago. Es decir, yo que soy la dueña de la cuenta, estoy ordenando a ti, banco, que le pagues a esta persona la cantidad que yo le debo. ¿Ok? Luego tenemos el número que lo identifica. Ojo, todos los cheques tienen y deben de tener, y esto es importante, ¿sí?, ciertas características. Déjenme les pongo aquí un ejemplo de lo que sería un cheque. ¡Tarán, tarán, tarán! Muy bien. Muy bien, aquí ya encontré uno muy bueno para que ustedes lo puedan identificar y es de legislación. Fíjense bien. ¿Sí? Con su permiso, a mí me gusta. Vamos a utilizar este. Tenemos como elementos del cheque, ¿sí? Primero, es una orden de pago. ¿Quién lo manda? Luis Enrique Cadena García, ¿sí? Es para esta persona. Y quien lo esté emitiendo, aquí está la firma, ¿sí? La cantidad que se va a dar, aquí está, ¿sí? La fecha en la que se emite, esto es importante. La persona que lo va a o que está ordenando que se haga el pago. Y ojo, esto es más importante. ¿Por qué? Porque si no, el cheque no tiene validez. El banco del cual se emite el cheque y lo está respaldando, ¿sí? Si no hay un banco que lo esté respaldando, entonces no acepten ese cheque, ¿sí? Puede tener un membrete aquí, como por ejemplo dice Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta es nada más la persona o la empresa que está ordenando a Santander que haga el pago, ¿sí? Y debe de tener un número de folio. ¿Esto para qué? Porque esto asegura que el banco tiene registro de este número de folio y de que este cheque está debidamente designado a esta persona y a esta empresa. Si no lo tiene, entonces
Mucho cuidado. Si se fijan, mis hijos, aquí tenemos otro tipo de cheque. También el Banco de Toronto, aquí está. El número de folio, aquí está. La persona a la que se va a pagar, ¿sí? O en este caso la asociación. La firma, la cantidad, ¿sí? Y se fijan, esos son los elementos que debe de tener. Si no los tiene, no es un cheque. Ajá. Y básicamente esos serían los documentos negociables. ¿Por qué son negociables? Simplemente porque si, por ejemplo, resulta que yo tengo un cheque, vamos a imaginar que este es un chequecito. Yo tengo este cheque, ¿sí? Y tengo una deuda con mi papá, pues lo único que tengo que hacer es endosar este cheque, es decir, colocarle mi nombre, mi número de teléfono, mi dirección y mi firma y entregárselo a él. Ya con eso, él puede cobrarlo sin batallar. Por eso es negociable, porque son intercambiables. El pagaré igual. Yo puedo pagar con un pagaré a otra persona y lo único que tengo que hacer es endosarlo en la parte de atrás. Con la letra de cambio, lo mismo. Lo mismo. Lo único que tengo que hacer es endosarlo y ya está. Por eso son negociables, porque yo los puedo trasladar y da igual la razón por la cual haya obtenido el cheque o me lo hayan pagado. Esto yo lo puedo mover de un lado para otro sin batallar. Luego viene la parte divertida, que son los títulos de crédito no negociables. Estos son títulos de crédito que son emitidos por las empresas, pero son dirigidos únicamente a la persona a la cual se le va a dar esa autorización o ese beneficio. No se pueden cambiar, no se pueden negociar, son personalísimos, ¿sí? Y usualmente tienden a ser recogidos por la empresa cuando se cubre el adeudo. Por ejemplo, los recibos. Antes de nosotros no hemos pedido un recibo que nos lo entreguen para comprobar que hicimos el pago. Vamos, cuando venimos a la escuela, que hacemos nuestro depósito o hacemos el pago de nuestra colegiatura, nos entregan un recibo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les dicen los profesores? Cuídenlo, ¿por qué? Porque esto es lo que comprueba que usted hizo el pago en caso de que la computadora vaya a fallar, que varias veces, pues ustedes saben que hasta para las sesiones de Zoom de repente falla. Y ahí sí, para que vean, pues ahí sí no es error humano, sino simplemente son detalles de las máquinas. El otro es la factura. La factura se realiza para que se compruebe ante Hacienda, ante alguna autoridad que sea relacionada con la función de crédito o para llevar la contabilidad de la empresa, ¿sí? Y eso obviamente funciona para que se lleve un registro mucho más controlado de qué es lo que se pagó y cómo se pagó, ¿sí? Por eso es que estos dos títulos no son negociables. Si se fijan, estos dos títulos sirven para comprobar que se cumplió con una obligación, ¿sí? O que se cubrió una obligación, a diferencia de los tres anteriores, que obviamente sirven principalmente para que también puedan ser utilizados como moneda o como dinero. Para terminar en este tema, para terminar con esta primera unidad, hasta este tema llegaría la primera evaluación, que si mi calendario no me engaña ya es la próxima semana. Sí, tendríamos que realizar la actividad número 5, aquí está, la actividad número 4, aquí está también, ¿sí? Son actividades muy sencillas, créanme, no les van a ocupar más de 20 minutos, a menos de que ustedes quieran ponerlo todavía más bonito. Yo no tengo problema con eso, la creatividad al máximo. Y por favor, es necesario que realicen lo que es la actividad de cierre. La actividad de cierre nos sirve para aterrizar todos los conocimientos que hemos obtenido durante esta primera unidad, ¿ok?
Para la siguiente clase hay que preleer, por favor, únicamente leer. No es necesario que se lo aprendan, no es necesario que lo memoricen, sino simplemente necesito que ustedes prelean el tema de pymes y globalización. ¿Hasta qué punto? Bien sencillito. Hasta el tema de globalización, ¿sí? Vamos a terminar en la actividad número 6 para la siguiente clase, pero únicamente hay que leerlo, ¿sí? Ya con este tema iniciamos la unidad número 2, ¿sí? Y les repito, únicamente leerlo, no es necesario que se lo aprendan, no es necesario que lo estén memorizando, solamente quiero que lo lean. ¿Para qué? Para que la próxima clase que estemos aquí, ustedes sepan de qué está tratando la película y me puedan entender y sobre todo que podamos dar opiniones al respecto del tema, ¿ok? Pues bien, básicamente esto sería la clase del día de hoy. Les agradezco la atención prestada y nos vemos en la próxima clase. Ojo, las actividades se van a entregar de clase a clase, es decir, estas actividades ahora de lo que es el tema de títulos de crédito, ustedes tienen para entregarla hasta el día que nos toque el examen de la materia. ¿Estamos bien? Entonces, feliz inicio de semana y pues a seguirle echando ganas, que apenas estamos iniciando con una sonrisota. Ya saben, dudas que tengan, luego contáctenme por favor a la plataforma. Aquí seguimos trabajando. Aquí en la prepa ustedes me van a encontrar de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Ok? Así que ya saben, ya sea por plataforma, por teléfono o si gustan venir y darse la vuelta para que se les explique de una forma más personal, aquí los esperamos. Que tengan bonito día.